¿Se ve la pantalla? Sí, profesora. Sí. Ok, vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto de los amplificadores ya operacionales. Recuerden que lo que estuvimos viendo fueron amplificadores diferenciales, que son el circuito de entrada a los amplificadores operacionales. Pero ahora ya vamos a ver al componente electrónico en su conjunto. ¿Me pueden recordar qué es lo que sabemos de ellos, de los amplificadores operacionales? Chicos, ¿no se acuerdan de nada? Sí, que tienen infinita resistencia a la entrada. Ok, ¿qué más? Bueno, bueno, sí, ¿qué más? ¿Qué más? En ese mismo rubro, ¿qué más? ¿Qué otras características tienen? Tiene una terminal de entrada inversora y una no inversora. Excelente. ¿Qué otros detalles? Tiene una terminal de alimentación positiva y una negativa. Así es. Y pues su símbolo, o como lo podemos decir, es un Ujú, triangulito exacto. Y Un tiene dos triangulito entradas, acostado y la punta a punta. hacia el flujo, ¿no? Exactamente. que cuentan Mm, con dos entradas y una salida. ajá. Y es lo que nosotros tenemos en este caso de aquí. Recordamos que es un amplificador operacional ideal. ¿Eso qué significa? Que las características que tiene nos ayudan a realizar el análisis matemático. Sin embargo, eso no significa que sea lo que en realidad esté pasando en un dispositivo, pues que vamos a estar nosotros agarrando con nuestras manos y trabajando con él. Eso prácticamente, pues lo que tenemos aquí no sucede. Vamos a ver despuesito en las hojas de datos cuáles son las características que nosotros vamos a estar teniendo ya en la vida real. Lo que vemos aquí, como ya mencionaron, tenemos las terminales de entrada que están pues etiquetadas como un B más y un B menos, que son las partes que deben de conectarse al circuito que alimenta bueno, a la fuente pues que va a alimentar a nuestro amplificador. Vamos a ver también cuál es la importancia de conectarlo al B más y al B menos. Les di, como sus compañeros decían, tenemos una resistencia de entrada infinita. La corriente de entrada al amplificador es cero. Todo esto les digo de manera ideal. La corriente que está saliendo aquí está dada también por una resistencia de salida que va a ser de 0 ohms, por lo tanto, en teoría, esta debería ser infinita. Es decir, con esta me refiero a la corriente de salida, pues de manera ideal. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Ya recordaron eso? Pues ya lo vimos brevemente. Sí, profesora. Ok. Ahora vamos a recordar un detalle bien importante. Este es cómo se va a conectar el amplificador operacional. La alimentación, recordemos que va a tener 3 terminales. Voy a subir acá arriba. Va a tener una terminal positiva, una terminal negativa y una terminal que nosotros, ¿sí se ve dónde estoy señalando con el cursor? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Y esta terminal que tenemos aquí, que ya saben, es común. Y también nosotros la conocemos como tierra. No necesaria, aunque la conocemos como tierra, no necesariamente tiene que estar conectada a una tierra física. Pero pues así es como nosotros la estamos considerando de manera general.
Este término tierra o común, recuerden que lo que significa es que todas las mediciones de voltaje se hacen con respecto a este punto. Habíamos dicho ya en clases pasadas que el voltaje es una diferencia de potencial, por lo tanto necesitamos una referencia. Y esa referencia va a ser precisamente este cuadrito de aquí, perdón, este triangulito de aquí, ese punto. La manera en la que nosotros estamos viendo esta fuente de este lado es, ya saben, una fuente bipolar. Los valores típicos con los que vamos a estar trabajando son de más 15 menos 15, más 12 menos 12. Inclusive hay algunos amplificadores operacionales que tienen un propósito especial. No vamos a adentrarnos en cada uno de ellos, solo se los estoy mencionando, que pueden inclusive trabajar con polaridades únicamente positivas. ¿Qué vamos a ver aquí? Que la Tierra no está conectada al amplificador operacional estrictamente y que las corrientes que retornan a la fuente desde el amplificador van a pasar a través de los elementos externos del circuito que va a conformar, vamos a ver más adelante también, pero van a ir del amplificador operacional hacia las fuentes. ¿Cuál va a ser el voltaje máximo que puede soportar un amplificador operacional? Va a ser de 36 volts o de más 18 menos 18. Todo esto viene dado en las hojas de características de los amplificadores operacionales. Déjenme conecto la tableta para empezar a hacer rayoncitos. Denme unos segundos. Ya dejé de proyectar, ya, ¿verdad? Ujú. ¿Me escuchan? ¿Sí se ve? Sí, profesora. Ok. Entonces nos habíamos quedado hasta, pues, cómo funcionaba este pedazo, esto de las conexiones y la parte de tierra. ¿Qué vamos a ver aquí nosotros? Podemos observar en primera que la terminal de salida de nuestro amplificador operacional, es decir, este de aquí, va a estar conectado a un extremo de nuestra resistencia de carga. Esta es la resistencia de carga. La resistencia de carga nos sirve para estabilizar los voltajes que vamos a tener a la salida. Y de esta misma resistencia de carga, el otro extremo que tenemos aquí va a estar conectado a tierra. Por lo tanto, vamos a ver que el voltaje de salida que vamos a tener en el amplificador operacional va a ser medido siempre con respecto a tierra.
Otro detalle bastante importante es que hay un límite ya en la vida real, hay un límite de la corriente que va a poderse tomar de la terminal de salida del amplificador operacional. Esto significa que no vamos a poder nosotros conectar, por ejemplo, un motor de manera directa, porque como saben, al menos para romper la inercia en los primeros instantes en los que está arrancando, se necesita un consumo de corriente bastante grande. Como esto no lo podemos, como el amplificador operacional no nos puede ofrecer toda esta corriente, pues vamos a tener que conectar circuitos intermedios entre la carga que nosotros necesitamos mover, en este caso que es un motor, y el amplificador operacional con el que vamos a estar trabajando. ¿De cuánto es más o menos la corriente que vamos a poder tomar en la terminal de salida del amplificador operacional? Generalmente va de los 5 a los 10 miliamperes, perdón. También va a haber límites del mismo modo en el que tenemos límites en la corriente, también va a haber en los niveles de voltaje de la salida. ¿Cuál va a ser los límites que vamos a tener en este caso? Van a ser determinados por los voltajes de alimentación y por los transistores de la salida. Si recuerdan cómo está constituido en la parte interna del amplificador operacional y quedamos que hay 2 transistores que son los que se encargan de la sección de la salida de la señal del circuito integrado hacia el resto de lo que nosotros necesitemos. Esta característica también viene en la hoja de datos. ¿Todos saben leer una hoja de datos para amplificadores operacionales o hojas de datos en general? Ok, entonces yo creo que sí vamos a tener en la clase, una clase también de cómo leer la hoja de datos. Les pido que por favor, vayan descargándola. No sé exactamente cuándo la vayamos nosotros a utilizar. Yo espero que sea entre esta semana y la que sigue. Y ya con eso vamos a poder, interpretar qué es lo que les está diciendo los amplificadores operacionales que ustedes tengan en sus manos y si les sirven para los propósitos que ustedes quieren. Por ejemplo, en el caso del proyecto final, que recuerden que es un ecualizador de 10 bandas, tienen que verificar que los amplificadores operacionales que estén utilizando sirvan para las frecuencias con las que ustedes van a estar trabajando. ¿Y eso cómo lo van a saber? Pues con la hoja de datos. Por eso es necesario que sepan leer qué es lo que les está pidiendo. Pero vamos a regresar un poquito para lo que estamos nosotros viendo en este momento. Con esto que les estoy diciendo respecto a que va a estar limitado los voltajes de salida del amplificador operacional, vamos a entender entonces que la salida puede crecer hasta 1 volt debajo de B más y caer hasta 2 volts arriba de B menos. ¿Esto qué significa? Que el límite superior del voltaje de salida va a ser un voltaje que se va a conocer como de saturación. El voltaje máximo que va a tener va a ser conocido como voltaje de saturación positivo. Y el límite inferior en el que nosotros vamos a poder trabajar nuestro amplificador operacional va a ser igual al voltaje de saturación negativo. No sé si se ha entendido hasta aquí qué es a lo que me refiero. Las terminales que nosotros vamos a tener marcadas como B más y B menos nos van a limitar cuánto vamos nosotros a poder amplificar nuestra señal que está entrando. Si necesitamos, si tenemos, por ejemplo, una señal, por poner un ejemplo, de un voltaje diferencial de 1 volt, si aquí tenemos a la alimentación, por ejemplo, 15 volts y aquí en la alimentación de este lado son menos 15 y queremos amplificar
queremos que se amplifique, no sé, unas 30 veces, por poner un ejemplo, nosotros no vamos a poder tener un voltaje a la salida, por ejemplo, positivo de más 30, porque el voltaje máximo que puede ofrecer nuestra terminal por el voltaje máximo que tenemos suministrándole va a ser de 15 volts. Y como les acabé de decir que el límite superior va a tener, bueno, a la salida vamos a tener como máximo 1 volt debajo de V más, entonces en realidad lo que vamos a tener como máximo a la salida van a ser más 14 volts. Y en el caso del voltaje negativo, que por ejemplo tuviésemos ahora menos 1 volt y queremos amplificarlo 30 veces, no vamos a poder amplificarlo todo eso, porque máximo a la salida lo que vamos a tener con este voltaje V menos sería 2 volts arriba de menos V, o sea, menos 13 volts. Sería el voltaje máximo que nosotros podríamos darle. Si se entiende esta parte, es un poquito confuso, lo entiendo, pero no sé si me estoy dando a entender y si me están, sí se está comprendiendo. Sí, profesora. Seguros. Ok, confiar en ustedes. Mande. ¿Podría repetir lo último? Es que como que se distorsionó el micrófono y no le entendí. Ok. Nosotros vamos a tener un voltaje a la salida limitado. Esta limitación va a estar dada por entre otras cosas, por los voltajes que nosotros vamos a estar suministrando en V más y en V menos. Si como en el ejemplo de aquí nosotros tenemos de voltaje diferencial, es decir, el voltaje a la entrada, que recuerden que lo que a nosotros nos importa es la diferencia entre los voltajes. Si tenemos este voltaje diferencial de 1 volt, por ejemplo, y queremos que lo amplifique 30 veces, no vamos a poder. ¿Por qué no va a poder amplificar el amplificador operacional? Porque el voltaje suministrado V más va a ser de 15. Y como les acabo de decir, lo máximo que nos va a dar a la salida va a ser 1 volt menos del voltaje V más. Por lo tanto, lo máximo que podemos tener a la salida es de 14 volts en este caso. Si por el contrario nosotros queremos amplificar 30 veces menos 1 volt, tampoco vamos a poder. Igual vamos a estar limitados por el voltaje con el que estamos suministrando el amplificador operacional, el V menos. Sin embargo, en este caso va a cambiar un poquito, porque el voltaje máximo que podemos tener a la salida en términos negativos va a ser de 2 volts menos del voltaje que te estamos suministrando. Por lo tanto, va a ser de menos 13 volts. ¿Cuánto va a ser la amplitud de la señal máximo que nosotros estaríamos teniendo? Pues lo que hacemos es sumar los 14 volts más los 13 volts y tendríamos una salida máxima de 27 volts. En este caso, a la salida, tomando en cuenta esos voltajes que están entrando a nuestro amplificador operacional, los de V más y los de V menos. No sé si se entendió un poquito mejor. Sí, maestra, un poquito mejor. Gracias. Ok, entonces, tomando eso en cuenta, nosotros vamos a tener a recordar, bueno, más que a recordar, a entender que como vamos a tener un límite tanto en la corriente como en el voltaje, nos van a determinar lo que sería el valor mínimo en la resistencia de carga. ¿Cómo vamos a nosotros tenerla? Recuerden que la resistencia a qué es igual.
Al voltaje sobre la corriente. Voltaje sobre corriente. Exactamente. Y entonces si tenemos esta ecuación aquí, nosotros podemos determinar cuál es el valor mínimo en el que tenemos que tener en la resistencia para que nuestro amplificador operacional funcione de la manera correcta. Vamos a tomar en cuenta que la corriente de salida va a estar limitada a unos 25 miliamperes ya como máximo, y entonces con eso podemos conocer cuál va a ser el voltaje que nosotros, bueno, con el voltaje que nosotros estamos suministrando, la resistencia que debe de tener, que nosotros llamamos aquí RL. ¿Sí se entendió esa parte? ¿Hay alguna duda hasta acá? Voy a asumir que no tienen dudas y vamos a continuar con la presentación. Las terminales, vamos a hablar un poco de las terminales porque es necesario que conozcan qué hacen cada una de ellas. Aquí, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? En primera tenemos dos terminales de entrada y esto lo estamos repitiendo hasta el cansancio, que están etiquetadas con más y con menos. Las terminales, recuerden que son de entrada diferencial, pues el voltaje de salida va a depender de la diferencia de voltaje entre ellas. ¿Cuál es la diferencia del voltaje? Pues la vamos a llamar en este caso, tomando esta nomenclatura como ED. Y la ganancia del amplificador la podemos llamar como A o L. ¿Qué es lo que vemos aquí en esta figura de este lado? Vemos que la terminal de salida va a ser positiva respecto a tierra cuando la entrada no inversora es positiva respecto a la entrada inversora. No, bueno, no solo positiva, sino que también mayor. Cuando nuestro voltaje diferencial está invertido, como el que nosotros tenemos aquí, la entrada no inversora va a ser negativa con respecto a la entrada inversora o menor. Y entonces el voltaje que vamos a tener a la salida va a ser negativo. Recuerden que tanto negativo como positivo va a ser con respecto a tierra. ¿Qué es lo que nosotros entonces vamos a poder ver en ese caso? Pues que la polaridad de la terminal de salida va a ser la misma polaridad de la terminal de entrada no inversora con respecto a la entrada inversora. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entendió o no se entendió? Perdón, profesora, no escuché bien lo último de la entrada inversora. ¿Hasta dónde? Lo último dijo que era de la entrada inversora, como los últimos 2 minutitos que habló. A ver, les estaba diciendo que la terminal de salida va a ser positiva con respecto a tierra cuando nuestra entrada no inversora, es decir, la positiva, va a ser positiva respecto a la entrada inversora. Y cuando invertimos el voltaje diferencial, como lo que tenemos de este lado, entonces la entrada no inversora la vamos a ver como negativa respecto a la entrada inversora. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser negativo y todo esto es con respecto a tierra. ¿Qué podemos concluir? O sea, que la polaridad de la terminal de salida va a ser la misma polaridad de la terminal de entrada con respecto de la entrada no inversora con respecto a la entrada inversora. Para términos lo más llanos posibles, si nuestra voltaje, el voltaje que está entrando a la no inversora, es decir, el voltaje que está entrando aquí, es mayor que el voltaje
que la diferencia, bueno, sí, que el voltaje de es negativo, que el voltaje inversor, entonces la salida va a ser positiva. Si tenemos un voltaje de entrada, mayor que el voltaje de la inversora, perdón, el voltaje de la salida que vamos a tener va a ser el voltaje positivo, hasta el de saturación podemos llegar. ¿Y ahora qué pasa? Ah, bueno, ¿y esto qué significa? Esto significa que el voltaje diferencial va a ser positivo. Vámonos del otro lado. Y ahora vamos a tener el caso contrario, o sea, el voltaje negativo va a ser mayor que el voltaje de la entrada no inversora. Esto no significa otra cosa más que vamos a tener un voltaje diferencial negativo. Y lo que vamos a tener a la salida, pues va a ser el voltaje de saturación, pero el negativo. Creo que es un poquito más fácil con estas notas de aquí. Sí, sí se está entendiendo más o menos. O sea que la polaridad del voltaje de salida va a depender solamente de la diferencia de voltaje entre ambas entradas. O sea, el voltaje diferencial va a ser igual al voltaje de la entrada no inversora menos el voltaje de la entrada inversora. Y si es positivo o es negativo, entonces es como vamos a tener a la salida un voltaje positivo o negativo, según sea el caso. ¿Sí se ha entendido hasta acá? ¿Cuáles son las dudas que existen? Sí, ya fue más sencillo así con los apuntes que mencionó. Ok. Eso es, de hecho, pues lo que nos interesa nada más saber. ¿Por qué es lo que nos interesa? Pues recuerden que esto, bueno, esto nos va a servir para saber cuánto voltaje máximo podemos tener a la salida y si va a ser positivo o si va a ser negativo. Vamos, ay, perdónenme, no era eso lo que quería hacer. Vamos ahora a ver lo que vamos nosotros a tener como ganancia de voltaje. Vamos a recordar que supongo que ustedes están tomando Dispos 2 y que en Dispos 2 pues también se ve lo de amplificadores operacionales. No sé si ya llegaron al punto en el que ya están utilizando otros elementos electrónicos para crear, ¿cómo se llama? Para crear diferentes comportamientos a la salida. Ustedes tienen un amplificador operacional, le conectan un resistor o una serie de resistores, capacitores o lo que sea, y ustedes van a tener cierto comportamiento. Esta conexión está dada entre la salida y la entrada. A esa configuración se le conoce como lazo cerrado. Pero lo primero que nosotros vamos a trabajar es lazo abierto, es decir, no hay ninguna comunicación entre las entradas y la salida del amplificador operacional, como sería, por ejemplo, en este caso. No hay ninguna conexión entre ellas. Nosotros vamos a considerar, tomando en cuenta esta configuración, es decir, que no hay comunicación entre un extremo y otro, que el voltaje de salida B0 va a estar determinado por la diferencia de voltaje entre las terminales y la ganancia de voltaje en circuito abierto. Esta esta ganancia de voltaje de circuito abierto la podemos llamar de esta manera o también hay otros libros donde la llaman así.
OL significa open loop o pues precisamente lazo abierto, y esto se llama así porque pues las conexiones que podrían existir en cuestión de retroalimentación desde la terminal de salida y las terminales de entrada, pues no existen, no hay esta retroalimentación. Y nosotros vamos a tener, por lo tanto, esta ecuación que tenemos aquí en lazo abierto, y esta nos va a determinar cuánto va a ser el voltaje que nosotros vamos a tener en la terminal de salida. ¿Se entiende esta parte? No sé si los estoy confundiendo más. Si los estoy confundiendo, pues díganme, por favor. Chicos, Al parecer vamos bien, maestra. ok, muchas gracias. ¿De cuánto va a ser este valor de ganancia en lazo abierto? En teoría, recordemos que de manera ideal, pues, vamos a tener una ganancia infinita. Sin embargo, no sucede así. Lo único que nosotros tenemos es ganancias muy, muy grandes, del orden de los 200,000 o más. Recuerden que como es una relación, nada más una ganancia, no tiene unidades. Y vamos a también recordar que el voltaje de salida nunca, nunca, nunca va a poder exceder los voltajes de saturación positivo y negativo. Si tenemos nosotros una fuente de más menos 15, pues los voltajes de saturación, como vimos en este diapositiva de aquí, van a estar alrededor de más menos 13, ¿no? Para poner el caso más crítico. Por lo tanto, para que nuestro amplificador operacional actúe como un amplificador, vamos a considerar que el voltaje diferencial debe de limitarse a un voltaje máximo. ¿Cuánto va a ser este voltaje máximo? Precisamente es lo que nosotros vamos a ver en estas ecuaciones. El voltaje de diferencial máximo positivo va a estar dado como el voltaje de saturación positivo que vamos a tener y la ganancia en lazo abierto, perdón. Si consideramos el caso de los 13 volts y de los 200,000, que sería un valor en el que nuestro amplificador está ahora sí que amplificando en lazo abierto, el voltaje máximo diferencial, recuerden, diferencial que vamos a tener positivo sería de 65 microvolts. Si nos vamos para el otro lado y tenemos que encontrar el voltaje diferencial negativo, consideraremos el voltaje de saturación negativo, este de aquí, y la ganancia diferencial que tiene en lazo abierto el amplificador operacional. También sería de los 65 microvolts. No sé si se entiende en este caso a qué es lo que estamos obteniendo. ¿Se entiende, chicos? Díganme cualquier duda. Sí, maestra. ¿Sí se entiende? Sí, maestra. ¿Están seguros? Sí, maestra. Ok, entonces no les va a costar nada de trabajo hacer esto de aquí. ¿Qué es lo que nosotros, bueno, se va a ir llenando en este caso? Tenemos el voltaje de entrada para la inversora y para la no inversora. ¿Qué es lo que se tiene que calcular? Se tiene que calcular el voltaje diferencial, la polaridad
¿Cuál sería el voltaje de salida teórico? ¿Y cuál sería el voltaje de salida real? Vamos a hacer el primero de los ejemplos que tenemos aquí, de menos 10 microvolts y menos 15 microvolts. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. A ver, ¿cuál es el voltaje que vamos a tener nosotros en la primera? El voltaje diferencial, recordando que es voltaje de entrada menos, perdón, voltaje de entrada no inversora menos el voltaje de la entrada inversora. ¿Serían 5 milivolts? 5 milivolts. ¿Si es mili o...? Sí, sí es mili, ¿no? Microvolts. Sí, Exacto. perdón. Está en micro, perdón. Entonces, menos 15 microvolts menos 10 microvolts. ¿Sí es así? O sea, lo que tenemos son aquí, ay, Son 5 positivo, ¿no? menos 15 microvolts menos 10 microvolts. Dígame si estoy mal. También me puedo equivocar. Teníamos de este lado, ay, porque se mueve. Es igual al voltaje de la entrada no inversora menos el voltaje de la entrada inversora. No, sí está bien, menos 5 microvolts. Menos Sí 15, es menos 5, perdón. Menos 5. exactamente. Entonces vamos a tener menos 5 microvolts. ¿Cuál es la polaridad que nosotros tenemos ahí? Negativa. ¿Cuál es el voltaje teórico que nosotros vamos a tener? Tenemos menos 5 por 10 a la menos 6 por 200,000 menos 1 volt. ¿Y cuánto es el valor real que tenemos? Pues igual de menos 1 volt. En el siguiente, por ejemplo, vamos a hacerlo. ¿Cuánto es el voltaje diferencial que tenemos aquí? Del siguiente, por favor. Ahora sí sería 25 microvolts. ¿Cuánto, perdón? 25 ¿25 qué? microvolts. ¿Cuál es la polaridad? Positiva.
el valor teórico 25 microvolts por 200.000 nos da 5 volts. Y el valor que vamos a tener a la salida es igual de 5 volts. Y ahora, por ejemplo, vámonos al último. El voltaje que vamos a tener aquí son 5 milivolts, ¿no? Polaridad positiva. ¿Y cuánto es el valor teórico? ¿Cuántos son 5 por 10 a la menos 3 por 200.000? Teóricamente nos tendría que estar dando 1000 volts, pero no es cierto. ¿Cuánto nos va a dar? Pues quedamos que se va a quedar en el voltaje de saturación, 13 volts. ¿Podrían, por favor, completar los que faltan con esta misma idea? ¿Les parecen 5 minutos para terminarlo? ¿O es mucho tiempo? Profesora, ¿puede repetir Mande. otra vez cuando hizo los 13 volts en el Sí, voltaje claro. real? Recuerden que, bueno, teóricamente el amplificador operacional nos iba a dar 1000 volts porque tenemos 5 milivolts multiplicado por una ganancia de 200.000. Eso nos da 1000. Sin embargo, no va a suceder así porque recuerden que vamos a estar nosotros limitados al voltaje que estamos suministrando tanto el V más como el V menos. Esto lo voy a mover a estos voltajes de aquí, a este y a este. Ese es el que nos va a limitar. Por lo tanto, quedamos en este punto que los voltajes que tendríamos en esos casos sería el de saturación positivo o saturación negativo, según sea el caso. Y es exactamente lo mismo que pasó aquí. No vamos a llegar nunca a los 1000 volts, perdón, sino nos vamos a quedar en el voltaje de saturación de 13. Gracias, profesora. De nada. 5 minutos, ¿les parece bien o es mucho? Cinco minutos lo vamos a dejar porque nadie me está contestando. Para el voltaje real siempre se multiplica por 200.000, ¿verdad? Ah, bueno. ¿No te respondí algo, Adán?
Apenas vi el... Ya me la aclaró Sandra, muchas gracias, maestra. Ah, perdón. Es que no había visto el chat. No se preocupe. Un minuto, muchachos. Listo, muchachos. ¿Podrían decirme los valores que faltan, por favor? En el inciso C me Ujú. dio 5 ¿5 qué? microvolts. Ok, 5 microvolts, porque tenemos este que es negativo, menos este por menos da más. Exactamente, 5 microvolts. Y polaridad, Positiva. ok. ¿Y el valor teórico de cuánto tiene que ser? Un volt. 1 volt positivo. ¿Y el valor real que nos va a dar? Un volt. Exactamente. Más 1 volt. El siguiente, por favor, inciso D. ¿Cuánto es el voltaje diferencial que vamos a tener ahí?
Menos un microvolt, ¿no? Ok, la polaridad. Negativa. A la salida, ¿cuánto vamos a tener? Menos 0.2. ¿Y el valor real que nos va a dar? También sería menos 2 volts. Y en este caso, por ejemplo, tenemos 10 milivolts. Menos 10 milivolts. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Negativa. Ajá. Es menos 10 por 10 a la menos 3 por 200,000. Da 2000. Y en realidad, ¿cuánto vamos a tener? Sería menos 13, ¿no? Exactamente, menos 13 volts. Esto se los estoy diciendo para que tengan muy en cuenta. Hay veces que tienen sus circuitos y ¿por qué no me da? Porque la señal que tengo a la salida no es una señal senoidal, por ejemplo. ¿Por qué me da este valor? Pues porque lo están saturando. Y entonces la salida lo único que van a tener va a ser una línea recta que va a llegar a los voltajes máximos con los que ustedes están alimentando al amplificador operacional. Es muy importante que tomen en cuenta esto, por favor. ¿Sí, chicos? Sí, maestra. Sí, profesora. Ok. Entonces, ¿pueden por favor ir abriendo los que ya tienen instalado el PSpice, por favor? Dime. Eh, mm, ¿Puedes luego mostrarme? ¿Tienes ahí para mostrar una captura de pantalla o algo? O a ver, porfis. Sí, pues, ¿estás seguro de haber escrito correctamente y de que no se fue a este a spam? Ujú. Maestra, Mande. de hecho, yo tampoco, porque intenté registrarlo como, bueno, quise descargar la versión de estudiante, había una versión de estudiante y me pedía una foto de mi credencial. Y después de que mandé la foto de la credencial, me llegó un correo diciéndome que no estaba disponible para mi zona. A ver, espérenme, ¿cómo está eso? Entonces déjenme proyecto aquí. Es es Spice por TI. Aquí está. Es esta de aquí. Van a ponerla en request. Se van a registrar si no tienen. Ponen su email, su password. Bueno, es que en mi caso ya lo tengo. Que sería que me voy a loguear con la de Carla Rincón, @uacm.edu.mx. No creo que esa no es. No, ese es mi correo. Carla.rincón@uacm.edu.mx.
MX, ¿cuál será la contraseña? Ahí está. Y aquí le van a poner su correo, el nombre de la universidad, bueno, en este caso mi dirección, todo Madero. Le digo que sí es verdad. Le voy a dar el submit. Esta pues no sé si me la van a aprobar o no, pero yo ya tengo otra. Déjenme la encuentro. Luego de que realizan eso y les dice que sí la pueden descargar, les tiene que llegar este correo. Este de aquí. Donde les da el enlace de descarga. Bueno, en este caso pues ya caducó porque yo ya la tengo. Les dicen que entren a su cuenta. Y lo instalan y luego le meten la llave de acceso. Y ya con eso no necesitan hacer otra cosa. No sé por qué no los deja, porque ni siquiera es como que te pida mayor cosa, mayor detalle. Ya vi cómo lo hizo, maestra. Estoy intentándolo. Ok. Bueno, en lo que están intentando, les presento el programa de manera así como general. Aquí está. Aquí me adelanté un poquitito, nada más porque le di en nuevo. Creé un programa que se va a llamar, bueno, un archivo que va a llamar ejemplo y lo puse en donde yo lo quería. Vamos a ponerle, ya que lleguen a este paso, me dicen quienes ya lo tienen instalado que estén en este paso, por favor. El anterior solamente era aquí darle en nuevo y de nuevo poner que quieren crear una nueva, pues una nueva carpeta, que en mi caso lo hice para ustedes y le puse un título. Después me dice que si quieren crear un proyecto basado en algo preexistente o uno en blanco. Aquí, por ejemplo, ya hay filtros de resonancia, un filtro pasa bajas, un filtro pasa altas, ya preinstalados. En nuestro caso vamos a crear un proyecto en blanco. Le vamos a dar OK. Y nos va a abrir aquí la parte del esquemático. Ujú. No, le voy a cambiar las unidades a milímetros. Y le voy a poner que sea A4. Eso es nada más para que sea tamaño carta y esté trabajando en milímetros. Y ya. Nosotros vamos a poder poner las cosas que necesitemos, los componentes electrónicos, cuando vamos a Place, PSpice Component. Y aquí vamos a tener fuentes, por ejemplo, controladas de voltaje, fuentes de corriente, y bueno, les decía las fuentes de voltaje. Vamos a poner una de corriente que sea DC y la vamos a poner en el lugar donde hace falta. Con el botón, perdón, con Escape vamos a eliminar lo que estemos tratando de poner y aquí, perdón, lo borré. ¿Van más o menos ahí conmigo? Maestra, Mande. aquí al momento de descargar me está pidiendo un rol y una área de aplicación. ¿Qué roles tiene? ¿Puedes compartir tu pantalla? Sí, maestra, arrastro. Déjame, dejo de compartir y ya tendrás tú que poder compartir.
Es aquí. ¿Ya la ven? Ya apenas estoy viendo. Ya. Aquí, justo aquí. A ver. Ponle estudiante. Aquí. Y. Ujú. Ya. Entonces, aquí ya solamente pongo mi dirección, ciudad y ya, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok, muchas gracias, maestro. Sí, de nuevo. Es que es un poquito más difícil, bueno, no difícil, pero como si ponen que ustedes ya son ingenieros, tienen un ingreso como ingenieros, entonces puede que puedan quererles como cobrar. Bueno, no cobrar, pero es un poquito como Yo, que, yo lo no había sé puesto cómo así como llamarlo. ingeniero y no me llegaba. Le puse como estudiante y me llegó luego, luego casi. Ujú, exactamente. Entonces es mejor que le pongan como estudiante. Tan solo en Texas Instruments ustedes pueden pedir muestras de algunos componentes electrónicos y y si le ponen estudiantes es más fácil que les mande las muestras a que si le ponen ya como ingeniero o como profesor, porque pues los estudiantes son... ¿Qué? Sí, por favor. Esto ya lo tenían que haber hecho, muchachos. Yo ya lo Pero, tengo, pero me marcó ahorita una actualización y apenas la estoy sí, descargando. sí, está bien, porque de hecho eso es lo que pasó ahorita conmigo. Este, Ángel, ¿puedes mostrar, por favor? Ajá, exactamente. Le picas en el enlace para descargarlo. Y ese mero. Le das en descargar. Lo abres. Lo ejecutas como administrador de preferencia, acuérdense. Tienes que entrar con tu correo ahí mismo, donde abriste ahí. Y el access key es el que te mandaron ellos. A ver, espera, en el access key no es lo que te mandaron ellos, tienes que poner lo que te mandaron ellos en el correo. Ahí, ese es el access key. Creo que te faltó copiar un dígito o algo así, o te sobró un dígito. Mm, No sé por qué no te deja. Fíjate que no tengas un espacio al final del 31. Luego cuando copias y pegas te pone un espacio. Eso sí. Ya, dale que sí y ya. Ya, ahí lo dejas. De nada. ¿Alguien más tiene algún problema con la instalación antes de continuar? Asumiré que no tienen ningún problema y vamos a continuar.
No sé. Ahí hagan sus intercambios, si es lo que quieren. Véndelo. Espíritu de tiburón. Estamos hasta acá. Antes de que se me vayan, porque ya casi termina la hora. ¿Puede repetir nuevamente eso? ¿Qué parte? ¿Todo? Sí, o sea, bueno, no nada más de dónde sacó las fuentes y ya. Ah, claro. Nos vamos aquí a PSpice. Bueno, de hecho está aquí de este lado. Nada más que luego no todos los tienen enseguida. Y aquí sería fuentes. Y se van a fuentes independientes y fuentes de voltaje. Y aquí le estarían tomando. Pero siempre es más fácil. Se van a PSpice. Ah, no, perdón, a Place. En Place se van a PSpice Component. Luego se van a fuente de voltaje, que es lo que queremos, y le dan en DC. Y ya la colocan. Para poner los cables le van a dar W y se fijan, cambia el cursor. Le van a poner aquí y acá. Y van a irse en Place, se van a... Creo que es... sí. Así sin... Me equivoqué ahí, disculpen. Le van a dar aquí clic en pues en la parte blanca, en su modelo. Le van a dar G, y van a poner y les van a dar las fuentes que tienen. Si se fijan, pues van cambiando. Le vamos a tomar el primero y le vamos a poner en OK y lo vamos a colocar. Vamos a volver a presionar escape, luego W y aquí y acá. Cuando están conectados bien, les aparece este puntito rojo. ¿Puedo? Sí, ya vi que sí puedo. Ahí que tenemos la fuente de voltaje que habíamos quedado. Aquí le vamos a dar doble clic y nos vamos a ir a... déjenme ver dónde está. No, creo que no es este. Botón derecho. Así. Le dan a la fuente, tienen de dos. Darle a la fuente con el botón derecho en More o le dan directamente aquí al nombrecito este que tiene de 0BDC y le van a poner 12. No, habíamos dicho que eran 15. Vamos a ponerle 15. Y aquí también se le van a poner 15. Vamos a ir al de Texas Instruments. Vamos a irnos a amplificadores. Se van a ir a amplificadores operacionales y de propósito general. Y vamos a trabajar ahorita con uno que es UA741. Le van a dar doble clic, perdón, y ya con eso ya llegan, aparece el esquemático y aquí lo ponen. ¿Hasta acá se entiende? ¿Hay alguna duda? No, maestra. Vamos a darle W otra vez para conectar este hacia acá y otro W para poner el de tierra.
Vamos a poner el mismo. O si no, si quieren, por ejemplo, ponerle, trabajar como en el ejemplo de ahorita, vamos a ponerle igual una fuente de DC. In place, componente, fuente. Una pregunta. Mande. ¿Puedo conectar la misma, a la misma tierra en el amplificador operacional? No entiendo a qué te refieres con la misma tierra. Es que usted conectó una tierra en el amplificador operacional independiente y ya teníamos una utilizada. Es que no es independiente. Esta tierra, al seguirse llamando tierra, el circuito la considera como una sola. Como por ejemplo, si han utilizado Proteus, si recuerdan que si le cambian la etiqueta de tierra, ya tendrían dos tierras diferentes. Es lo mismo aquí. Ah, ok. Gracias. Si se fijan, por ejemplo, le damos otra vez G y el símbolo de ground y ya tenemos diferentes. Y esas sí las reconoce como diferentes. Perdón, eso no tenía que hacerlo. Y aquí, por ejemplo, si le ponen nombre y le cambian a GND1, ya va a ser uno diferente. ¿Qué es lo que dice ahí? No quiero aplicar los cambios. ¿Qué le dije ahí? Doble clic y ya se va al editor de propiedades. Este de aquí y a G. Y aquí, por ejemplo, le vamos a poner 15 microvolts. Recuerden que la U la ocupamos para en sustitución del símbolo de micro. No, quedamos que eran 15 microvolts. Entonces aquí también aquí le ponemos 20 microvolts. En este caso, algo que está bastante padre de este programa es que, por ejemplo, le dan con el botón derecho al componente que quieren. Como son de Texas Instruments, se van a la página del producto, aquí. Creo que no se ve lo que pasó. Ya se ve toda la pantalla. Y al haberle dado, repito, aquí botón derecho y en abrir página del producto, me manda directamente a la hoja de datos del dispositivo porque es de Texas Instruments. Nos vamos al PDF y aquí está la hoja de datos del amplificador operacional. ¿Qué podemos ver en la hoja de datos del amplificador operacional antes de que nos vayamos el día de hoy? Por ejemplo, en esta parte de aquí, ¿cuánto es el voltaje que nosotros vamos a estarle suministrando como VCC? ¿Dónde está conectado VCC?
Vamos a ir para arriba en el esquemático y creo que, no, aquí no viene. Aquí. En la patita 8, perdón, 4 y 7 le podemos suministrar como máximo 10, menos 18 o 18 según sea el caso, en el caso de volts. El voltaje diferencial de entrada, que en la hoja de datos lo va a llamar como VID, va a ser como mínimo de menos 15 y como máximo de 15 volts. Y los voltajes de entrada también son de menos 15 y 15. Ya más lo podemos quemar. ¿Qué más podemos ver en la hoja de datos? En este caso, ¿sí recuerdan cómo se determina el número de patita, verdad? Si tienen un circuito aquí en sus manos, del lado donde está la muesca o donde esté un como hoyito, esa corresponde a poniéndolas de frente, tiene que estar cargada hacia la izquierda y el primero tendría esta ubicación y así se van en sentido contrario a las manecillas del reloj poniéndoles números. Y aquí también la hoja de datos nos dice cuáles son las funciones de cada uno de los pines. Para la entrada no inversora, nosotros vamos a tener el 3, para la inversora va a ser la 2. Este NC no se conecta, no se va a conectar el 8. No vamos a adentrarnos, pero también tiene unos ciertos parámetros que nos permiten configurar los offsets para ajustar ciertas deficiencias que podemos tener ahí. Esto se puede realizar en el 1 y en el 5. El pin de salida, es decir, donde nosotros vamos a leer la señal, va a ser el 6. Y las alimentaciones van a ir la positiva en el 7 y la negativa en el 4. Y aquí, alimentación positiva, alimentación negativa. ¿Qué nos dice este lado? Que la in más es entrada, entrada. Esto pues no se conecta. El offset 1 va a ser también una entrada. La patita 5 va a ser una entrada. Y que la salida va a ser pues precisamente una salida. En este caso de estas, hay algunas aplicaciones en las que no necesariamente tienes que estarlos conectando, entonces pues por eso ponen una rayita ahí en medio. ¿Cuáles son los voltajes recomendados para VCC más y VCC menos? Como mínimo para que funcione nuestro amplificador es 5 y menos 5. Y como máximo los más 15 y menos 15. ¿A qué temperatura puede trabajar él? Hasta 70 grados. Cuando se introduce algún otra componente, por ejemplo, si lo quisieran meter dentro de un motor de automóvil, saben que las temperaturas ahí están más allá de los 70 grados, por lo tanto no estaría funcionando el amplificador operacional. En este caso, por ejemplo, la corriente de entrada bueno, esa no nos importa tanto. Por ejemplo, aquí esta que vimos, la resistencia de entrada. A 25 grados quedamos que al menos en la teoría tenía que ser infinita, pero la resistencia en realidad va a ser de 2 mega ohms de manera típica. Puede variar, sí, y como mínimo al menos debe tener 0.3 mega ohms. La salida en la resistencia habíamos dicho que tenía que ser en teoría pues casi cero, es de 75 ohms. Sí recuerdan que habíamos visto que algo muy importante era el rechazo en modo común, la relación del rechazo en modo común.
Mínimo va a tener un rechazo de 70 decibeles y típicamente de 90 decibeles. Lo de los decibeles lo veremos más adelante, pero pues también eso es algo que se tiene que tomar en cuenta. Por ejemplo, la disipación total de potencia va a ser típicamente de 50 miliwatts. Esto nos recuerden que este valor nosotros lo obtenemos al multiplicar voltaje por corriente. Por lo tanto, esto nos va a estar diciendo cuánta corriente va a estar consumiendo según el voltaje que nosotros le estemos aplicando. Ya después vamos a adentrarnos un poco más porque todos esos valores todavía no los conocemos. Pero no sé si hasta acá haya alguna duda, chicos. No, Sé que maestra. tienen clase, entonces ya No, son maestra. la 1:04. Continuamos con el circuito que estábamos trabajando la siguiente clase. ¿Me recuerdan, por favor? Y ya. Sí, maestra, hasta luego. Hasta luego, maestra.